descubrí lo de la animación aquí en la escuela, Ajá. porque yo me dedicaba, a mí lo que me gustaba era hacer vídeos, editar vídeos, pero era un poco mi hobby de la carrera. Y, y me comentó un amigo que hizo el curso aquí de Motion Graphics y VFX, me dice, oye, mira, igual este curso te puede interesar para lo que tú haces y tal. Y fue entonces cuando me metí en la página de Animu, lo primero que vi fue a los personajes de Mario y Marian, y empecé a ver algo del curso y que, bueno, aprende 3D, producción 3D, tal y cual. Y claro, dije, bueno, esto se puede aprender, ¿no? Y fue ahí cuando llamé a la escuela y me interesé, digo, bueno, voy a contratar el primer módulo y a ver qué sensación me da y si me gusta o no. En principio me gustaba más modelar, porque bueno, en el curso este hacíamos modelado, la creación del personaje, texturizado y todo eso, y a la vez los fines de semana teníamos las tareas de lo que son el módulo 1 de animación, que son lo de la pelotita y eso. Bueno, yo al principio recuerdo que lo de la pelotita, era un horror, eran los deberes del fin de semana y no me gustaba nada, o sea, lo pasaba súper mal. Yo quería modelar, centrarme en el personaje. Y ya fue cuando no tenía muy claro sobre qué quería hacer, si modelado o animación, hasta la última lección del módulo 1, que fue el caminar con personalidad. Ajá. Ahí ya vi que eso estaba guay, que quedaba chulo y que tenía su cosilla. Trabajar mucho, que esto solo requiere tiempo y centrarte. Es tópico, ¿no? Pero es eso, es echarle tiempo, horas y horas en tu casa, sí, aplicar lo que te feedback, aplicar lo que te dicen, aplicar todos los principios, todo lo que vas aprendiendo, lo que te van enseñando, y luego todo eso, coger en tu casa tranquilamente, echarle horas y plasmar todo eso. Muchísimas cosas. ¿Qué cosas? A los fines de semana, a una cantidad de fines de semana, bueno, mis amigos les tenía fritos con tanto no puedo y no puedo, esta semana es más dura, bueno, la semana de Flying era casi en niveles ya, porque decían, no, es que no puedo, que esta semana tengo que echarle muchísimas horas. Y he renunciado a una cantidad de tiempo brutal. Mucho, muchísimo. No, yo lo tenía claro, que lo que estaba haciendo este año era por lo que quería luchar, digamos, y nada, tenía claro que estas horas que le iba a echar eran para conseguir algo que yo estaba buscando. Let me get this straight. The money I make, that's everybody's money. But the money you make, that's your money? That's right. I'm sure you know whose fault it was. It was not my fault. Ay, mami. You never accept that it's your fault. You never talk about your feelings. El mayor problema lo recuerdo muy bien. El problema del post to post, ¿no? Que se llama. El plano se resumía en 5 poses muy marcadas. Y recuerdo que con el tutor le estuvimos cada semana cambiando poses porque caía en clichés, caía en que se quedaban muy marcadas, en que iba de una hacia atrás, otra que se echaba hacia adelante y no había, faltaba algo entre medias que cambiase, que mejorase eso. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, cuando decía el Everybody's Money,
Hacía lo primero que la primera idea era hacer un arco como el Eurobaseball. Entonces ahí caía en cliché. Y ahí fue cuando el tutor me dijo vamos a cambiar esto, darle ese movimiento con las manos. Eso ya pasó de un simple movimiento que empezaba y acababa con un arco. Ya tenía movimiento de la mano, ya tenía movimiento de cabeza y ya no era tan principio y fin. Ya tenía algo que ocupase todo ese tiempo. Bueno, sin duda la pose final fue la que nunca terminé, cada semana nunca terminé de cogerle el truco, porque en un principio lo hacía hacia atrás, ¿no? Decía, la reacción era una reacción muy echándose hacia detrás. Ante eso el profesor pues me dijo, bueno, vamos a cambiar esto, igual puede quedar de otra manera, con mucha más appealing, tal, que se eche para adelante. Entonces ya ahí fue cuando empezó el problema, porque cuando se tenía que echar hacia adelante, la forma en la que tenía de caer me salía muy brusco siempre, porque luego tenías que aplicar el overlap, ¿no? Que no caiga toda la vez, primero las manos, luego la cabeza, o sea, luego el tronco y luego la cabeza, y siempre o me quedaba dividido en que caía primero una cosa y luego tardaba mucho en caer otra. Y todo eso sin el facial y sin el lip sync. Entonces la última pose sin duda fue la que más fue una tortura. Es que no todos los fines de semana entregaba y al lunes o al martes, no me acuerdo, era no, vamos a cambiar esto está mal, esto está mal. Bueno, recuerdo mucho la vuelta, la salida de la barra, porque era una salida que tenía que salir con fuerza, pero a la vez creando un arco. Entonces recuerdo que al principio, cuando empecé a hacerlo, me salía muy lineal, hacía un arco, salía de golpe y los compañeros me decían, esto parece que sale flotando, parece que sale disparado, y al principio no lo ves, tú dices, bueno. Y ya después de 3 semanas, cuando ya le habías dado 3.000 vueltas, cogías la escena aquella con la que empezaste y bueno, era increíble. Decía, pero bueno, ¿esto de qué manera salía hacia adelante? Era muy ilustrativo, porque salía para arriba, parecía que chocaba con algo y seguía recto para adelante. Bueno, esta parte viene de levantar la puerta, del peso. También fue dura y fue una evolución. Fue una evolución bonita porque, o sea, la videoreferencia, lo que te aportaba la videoreferencia era eso, la sensación de peso y tal, pero luego sí que había un montón de cosas que se le podían, ya lo que corresponde a los principios de la animación, que se le podían meter y podía hacer que ganase y tal. El tema que recuerdo que me comentaste de cuando ya el peso estaba bien de la puerta y eso, lo que me comentaste de añadirle esa vibración, hizo que el plano ganase mucho. Ganase más peso. Sí. Tuvimos muchas revisiones de este plano, desde cambiar el tren a cambiar la forma en la que lo cogía, porque claro, primero la cosa, no, cogemos con 2 manos, pero ya estás aplicando el principio de no hacer la simetría y no hacerlo toda la vez. Venga, primero con una mano, luego con otra. Esto me recuerdo que los compañeros me ayudaron mucho con la parte en la que cogía el tren. Me acuerdo que un fin de semana que hicimos una PIR de las nuestras, le dije que os parece que coja el tren de esta manera. Y ya ellos me dieron la idea, no, cógelo primero con esta mano, luego que coja con la otra, que espere así y tal. Y ellos me ayudaron muchísimo a darme otra forma de coger el tren. Y bueno, recuerdo las semanas que estuvimos con una vez que lo coge con la salida, el dibujo que hacía de los arcos, las piernas, ¿no? Y hasta que lo tuvimos más o menos ok. Sí, tenemos vueltas. Bueno, este es el plano del que hablaba antes, el plano del caminar con personalidad. El plano que decidió que yo me decantase por la animación frente al modelado. Bueno, recuerdo que fue aquí donde hicimos la videoreferencia, donde nos tuvimos que grabar y bueno, fue un poco la primera vez que grabarte con los compañeros y eso no era del todo sencillo, ¿no? Porque recuerdo que la lección anterior fue el caminar normal, en el que ya nos dabais las bases, nos dabais las poses claves, los in-between, los frames que tardaban en hacer una cosa y otra. Y esta fue ya donde tuvimos que analizar bien la videoreferencia,
Recuerdo que la videoreferencia esta me pareció muy curioso porque iba analizando las poses y como que estaban muy marcadas, casi todos los tiempos y los frames salían iguales, ¿no? O sea, había el mismo tiempo de una pose a otra en el ciclo y me resultó un poco sencillo en ese sentido de cuadrar el timing. Luego este plano, guau, recuerdo, este plano sí que me dio, creo que fue de los peores, de los que más dolores de cabeza me dio del curso. Recuerdo que el tutor Eduardo me comentó que hubiese una evolución en la actitud del personaje, ¿no? Que fuese, empezase normal, fuese poco a poco hasta acabar rompiendo. Tuve muchos problemas con la exageración, porque apliqué mucha exageración a este plano y bueno, y ahí aprendí que muchas veces igual para conseguir una cosa no hacía falta exagerarla tanto. Recuerdo que Eduardo me dio un consejo de a veces para ir de aquí a allí no era necesario dar tanta vuelta o daba más sensación de fuerza haciéndolo más sutil, con menos exageración, con menos arco. Todas esas cosas eran como cosas nuevas, todo fresco y algo nuevo después de que ya habías aprendido un montón, era más nuevo que aplicar y bueno, volvemos a lo mismo. Aquí había que cuidar mucho la silueta, dejar muchos espacios negativos, jugar con el timing, el tema de otra vez de lo mismo, esas pequeñas cosas de retrasar un brazo respecto a otro, retrasar la caída de la cabeza con el cuello con la cadera. Aquí también aprendí muchísimo en este plano porque aplicamos mucho anticipación de la anticipación. Ahí recuerdo que cuando ya teníamos aquí en este momento en el que anticipa con los brazos para hacer todo el arco, para volver, me dijo, vamos a hacer una anticipación de la anticipación. Y fue cuando tira para atrás con los brazos para luego irse para la derecha y volver. Y eso, lo que te digo, eran cosas nuevas, más cosas y más cosas que se sumaban a todo lo que ya supuestamente habíamos aprendido. Aquí recuerdo lo mismo, o sea, yo tenía una parada, en el take hacía una parada, un poco rollo Tex Avery, muy exagerada, nada, también la tengo que quitar, todo hacerlo de golpe, hacer que se asustase todo el take, hacerlo consecutivo todo y continuo. Y bueno, este plano, pues, la mayor dificultad con la que me encontré aquí, que recuerdo que nos peleamos muchísimo, el tema al ser tan lento, el tema de que quedase tan en spline, tan flotante todo, el audio va todo muy meloso, muy suave, entonces lo difícil era encontrar esos puntos donde podíamos romper, ¿no? De añadirle un poco de textura y romper un poco el timing. Luego el tema del facial, tanto el timing, tanto los overlaps de los ojos con respecto a los párpados, con respecto a las cejas, y el lip sync también tuvimos mucho que cambiar. Joder, si ahora recuerdo que ya al final me iba a ver planos anteriores de cuando se empezó el lip sync y claro, la boca no se movía apenas, entonces hasta que no ves ya lo último que aplicas, que es ya darle pues como tú decías, mucho más contraste, abrir mucho más las bocas, exagerarlas más. Bueno, y todo el tema también en cuanto a las curvas, todo lo que se le puede hacer al lip sync, que es un mundo entero, ¿no? Es infinito, muchísimos controles y para conseguir un buen lip sync hay que dedicarle pues casi el mismo tiempo prácticamente que al plano entero. Es algo que hay que currárselo mucho, la verdad. Bueno, este plano que a mí es de los favoritos, la verdad. Muchas horas en casa haciendo la videoreferencia, 2 horas viendo frente a la cámara de qué forma te podías sentar para, pues lo que te digo, ¿no? Hacer
estás trabajando en las mecánicas, ¿no? Pero sí, bueno, si tienes tiempo y puedes probar a hacer varias ideas para luego ir eliminando y ver con cuál te puedes quedar. Vamos a lo mismo, era una videoreferencia real en la que los movimientos van de una manera. Una vez que se plasma eso, todo queda un poco rotoscopiado, y ahí ya cuando una vez más el tutor, vamos a añadirle cosas, vamos a añadir un poco de appeal, un poco de contraste, en este overlaps, y ahí fue ya cuando en plano empezó un poco pasó un poco de estar en una rotoscopia, todo muy mecánico, a ya tener un poco más de fluidez y tiempos, las cosas se movían a tiempos distintos, y ir sumando gota a gota hasta conseguir que fluyese. Bueno, por suerte el timing más o menos me salió casi al principio, entonces ya me quité un peso de encima, porque la de veces que bueno, que tienes que estar ahí peleando contra el timing, ¿no? Y a partir de ahí ya pues una vez que tener la estructura, como te comento, fue un poco ir probando cosillas, capa,